Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a Corazón del Sur 144, que les enviamos un gran abrazo de corazón a corazón. Mi nombre es Simandra García y de verdad es un privilegio acompañarlos en este nuevo programa del día de hoy, en este ciclo tan hermoso que se llama La Conciencia, Sendero Final de la Luz. Vamos a conversar hoy sobre un tema que resuena ya mucho en las redes, la supraconciencia. Ese estado de conciencia elevada que existe más allá de nuestra conciencia cotidiana y que representa el máximo potencial humano y contiene sabiduría universal. A diferencia de nuestra mente consciente y subconsciente, limitadas por nuestras creencias, experiencias y condicionamientos, la supraconciencia trasciende estas limitaciones y está conectada a una inteligencia universal que fluye a través de todas las cosas, de todas las creaciones y contiene todo el universo, todo el conocimiento. Y para hablar de este tema, pues hemos invitado a Ana Milena Gómez, ya es una gran colaboradora de este programa. Milena, gracias por estar nuevamente aquí compartiendo contigo todo lo que tienes en el corazón. Gracias a ti, Simandra. Gracias por esos espacios que en realidad son regalos para nosotros. Darle un buenos días a toda la audiencia, a todos los seres que están en este planeta y traer un invitado primordial en este conversatorio y es a Jesús, Jesús el Cristo. Él es el fundamento y la base de todo el conocimiento y la verdad de la luz. Y hoy vamos a tener un tema muy fundamental para que podamos que nuestra vida tenga una transformación, cómo se puede aplicar realmente a la realidad de nuestra cotidianidad para encontrar y contener y vivir en esa supraconciencia. Muy bien, y entonces esa supraconciencia que es esa mente perfecta, que parece como un concepto como muy distante, uno dice, ay Dios mío, ¿cuándo tendré yo esa supraconciencia? Pero no lo es. Esa supraconciencia tiene inteligencia cognitiva, es original, divina y está dentro de nosotros. Y esa es la tarea de nosotros hoy, entender un poco más esta supraconciencia y ponerla más a nuestro alcance. Entonces, Milena, ¿qué es exactamente la supraconciencia y en qué se diferencia de la conciencia cotidiana que usamos para pensar, para tomar decisiones? Bueno, es un tema profundo. Sé que debe ser una palabra que no es muy conocida, pero en un programa anterior, Simandra, que hablamos de la conciencia, se habló de qué es la conciencia terrestre, se habló de qué es la inconsciencia y se habló qué es la conciencia. Para el tema de hoy que se llama la supraconciencia, necesito primero, Simandra, que podamos observar algo. Los seres humanos acá en el planeta vivimos en automático. ¿Cuál es nuestra cotidianidad? Llegamos, nos acostamos a dormir, en la mañana despertamos, entonces tenemos unas costumbres, bañarnos, comer algo y empezar a cumplir con algunas labores. Hay personas que se van a laborar, las amas de casa a hacer los oficios, los estudiantes a su colegio, los universitarios a su universidad, y etcétera, etcétera, los deportistas y todas las condiciones que nos encontramos en esta rutina. Entonces, la pregunta es, dentro de eso que vamos a analizar el día de hoy, ¿cuántos de nosotros, reflexionando, nos hemos puesto a pensar si en cada instante, en cada pulsar de lo que vivimos en el día, en ese presente, atendemos, observamos, reflexionamos y comprendemos lo que está pasando a nuestro alrededor? ¿Realmente somos conscientes o llamamos a la supraconciencia para que podamos vivir ese día a día sintiendo la vida, sintiendo ese mensaje que nos dejó Jesús de vivir en el amor, vivir en la comprensión? Entonces, tenemos que tomar de los conocimientos que nos heredó Jesús. Y ese trabajo lo trae la lógica de la lógica. Él nos heredó un plan allí que va a ser el plan de herramienta para poder
desarrollar el tema. Entonces, es necesario tomar de los conocimientos que nos entrega Jesús, que son todas las leyes del universo, que son los conocimientos de las estrellas, y para eso vamos a tener que tomar una herramienta de la lógica, y es los 7 niveles de interpretación. Y en el transcurso del programa vamos a poder comprender, Simandra, qué es la supraconsciencia. Excelente, excelente. Ahí veíamos esas imágenes que todos vivimos, ¿cierto? A todos nos toca levantarnos y tener una rutina, pero ¿cómo vivimos esa rutina, cierto? Me estás haciendo acordar que mi esposo es así como muy atento con eso, y él, por ejemplo, yo tengo que ir al trabajo, y él busca otro camino diferente. Él dice, no, yo ante este camino que tengo que repetir las veces que tengo que ir a trabajar, yo busco otra alternativa para que no sea rutina. Y esquiva siempre como los semáforos, mejor se mete por las vereditas, por las rutas, para conectarse con más calma a ese camino, ¿cierto? Y que ese camino se vuelva también como una sorpresa, un asombro, ¿cierto? Que no se vuelva rutinario, aquí está el semáforo, tengo que esperar 10 segundos, ¿y qué pasan esos 10 segundos? Es un trabajo muy especial eso de vivir cada minuto en conciencia. Y a veces se nos olvida, y cuando menos piensas se acabó el día y no supimos en qué fue. Entonces, de verdad que la mente humana es un tema muy complejo, pero también muy fascinante, y sin embargo su complejidad a veces dificulta la diferenciación entre esos diferentes niveles de conciencia. Creo que es muy importante que antes que avancemos como en esto de la conciencia, retomemos un poco esos 7 niveles de interpretación que conocemos, Milena, y pues antes de adentrarnos a esa supraconsciencia, pues hablemos un poco de esos 7, qué son esos 7 niveles de interpretación y cómo lo relacionamos con esa supraconsciencia. Bueno, voy a mostrar acá en cámara este libro que se llama La lógica y la lógica. Y hay una frase que se tiene por ahí, que lo más grande y profundo se encuentra en lo más pequeño. ¿Y qué hemos sido los seres humanos dentro de la creación? Pareciéramos la creación más pequeña, pero es el recipiente donde está lo más profundo y grande de la creación y del universo. Y para tocar estos 7 niveles, que tiene todo que ver, Simandra, con lo que ustedes han venido haciendo este camino de conciencia, que vimos las 7 leyes del ascenso continuado, hemos visto cómo todo se va manejando en esos 7 niveles, cómo el universo y las leyes dentro del hombre tiene ese proceso. ¿Por qué? Porque nosotros dentro de nuestro ser, dentro de nuestro cuerpo, contenemos 7 logosoles, donde están guardadas nuestras memorias. Y esos 7 logosoles son 7 espíritus que avivan nuestra memoria. Entonces, para poder comprender la supraconsciencia, es muy importante empezar a dimensionar qué contenemos en nuestras memorias serviluz, o sea, en nuestras células, que sé que el programa de Zipa en Corazón del Sur ha tocado el tema, pero qué hay en nuestro logosoles como memoria espiritual y qué hay en nuestro nodo sinusal, que está el alma, que está en el corazón. Entonces, voy a tomar directamente para que tengamos conocimiento de esos 7 niveles de interpretación que tiene que ver todo con el tema. Tenemos tres cuerpos en nuestro espíritu, que son lo que es la mente, el espíritu y el alma. Resulta que en nuestra mente tenemos 2 niveles, los 2 primeros niveles, que son la mente y la razón. Tenemos un segundo, que es el espíritu, que tiene 3 condiciones, que es donde se encuentra la inteligencia voluntad, y en el programa que tuvimos con la comprensión voluntad, ¿por qué la herramienta fundamental de la aplicación del conocimiento activa esa ley tan profunda? La voluntad, pero se necesita inteligencia. Ya vamos a mirar en el programa de qué se trata. Y tenemos la tercera condición dentro del espíritu, que es el conocimiento de lo absoluto. Ahora, entrando al alma, tenemos lo que es la lógica de la lógica, que es lo que estamos hablando. Tiene 49 códigos que en el canal de Niño Nuevo podemos ir a sus videos y vamos a poder entender cómo las sombras de las estrellas y el mensaje de Jesús nos llega para que nuestra mente y nuestra razón con el espíritu pueda discernir y comprender el mensaje para cambiar nuestra vida. O sea que la lógica de la lógica tiene mecanismos
que vamos a tomar el día de hoy para que pueda ser sencillo el poder aplicarlos y poder transformar nuestra vida. Y la tercera, que es el alma, tiene dos fundamentales, que es lo dije, la lógica y la intuición. Sí. Entonces, necesitamos entrar en profundización de este programa de la supraconciencia, que también existen otros mecanismos que vamos a encontrar. Cómo hemos tenido en nuestro intelecto un estado de aprendizaje del cual no hemos percibido. Y necesitamos estar atentos qué realmente es lo que nos engaña, Simandra y oyentes. ¿Dónde está eso oculto que no hemos percibido dentro de nosotros mismos que nos lleva a cometer errores? Pero ¿dónde está la ayuda de Jesús? ¿Dónde está la ayuda del Padre? ¿Dónde está la ayuda de las estrellas para que podamos salir de ese error y ese dolor? Entonces, vamos a continuar con el tema que vamos profundizando sobre esos 7 niveles. Me encanta eso porque eso nos ubica, que nosotros podemos llegar a un conocimiento en un primer nivel, así, ahí en la parte corporal, mente y razón. Y poco a poco, cuando vamos abriendo nuestro espíritu a esa medida, a la medida del universo, el espíritu va abriéndose más a la medida que va aprendiendo más. Y vamos ascendiendo en 7 niveles para entender qué es la supraconciencia, qué es la conciencia, qué es la vida, cómo tenemos que afrontar esta vida. Hermoso. Me parece muy importante como esto. Y bueno, de todas maneras, antes de avanzar, siempre nosotros estamos invitando a nuestros oyentes para que sigan acompañándonos los corazones del sur, todos los que nos escuchan del sur, del norte, que nos acompañen, que nos sigan en nuestras redes, que nos busquen en Instagram como Corazón del Sur 144 Latinoamérica. Allí encontrarán clips del programa, adelantos de nuestros próximos temas, y también nos pueden seguir en Instagram y en Telegram. Nos encanta saber de ustedes. Entonces, si pueden dejarnos algún mensaje en la sección de comentarios, bienvenidos para que nos conectemos. Inviten a sus familias, ahí en pantalla ya está. Inviten a sus familias para que se suscriban a todas las plataformas. Y bueno, ahí tenemos entonces que siempre estamos atentos ahí con un formulario Google, si alguien se quiere conectar a través y participar de nuestros estudios a nivel mundial, nos escriben y nosotros los conectamos, sea donde estén, donde quieran que estén, podemos hacer una conexión. Ahí también está el número de WhatsApp, por donde nos pueden comunicarse, nos pueden contactar. Y bueno, Milena, para ascender en la creación debemos actuar con inteligencia en todos nuestros niveles, el consciente, el subconsciente y el supraconsciente. Debemos de trabajar en grabar memorias, códigos de información, organizándolos donde deben de ir para que nuestra llave maestra, que es la glándula pineal, pueda retener lo logrado en el aprendizaje y no permita que Salomón, la mente intelectual, el ego, robe la corona de la vida. Esto es muy importante, que no se nos quede en el intelectualismo, sino que logremos conectar eso. Por eso, Milena, aprovechando tu presencia aquí en Corazón del Sur, me gustaría destacar en este punto cómo funciona el subconsciente, porque yo en la universidad estudié, me pasaron mucha información en esa época de psicología y hablaban mucho del subconsciente. Entonces yo creo que es muy importante entender en este momento, desde este conocimiento, cómo vemos este subconsciente. ¿Qué nos puedes compartir? Bueno, vamos a analizar ese subconsciente. Ay, con ese video. Miremos ese videito, sí, el siguiente video que nos habla de esos subliminales, me parece muy importante para que toquemos ese subconsciente con más amplitud. Y no es gratuito que la palabra subconsciente tenga la B de subliminal, ¿cierto? Igualito. Entonces, ¿qué hace realmente ese subconsciente?
Un mensaje subliminal es aquel que está diseñado para pasar por debajo de los límites normales de la percepción. Por ejemplo, un mensaje en una canción, inaudible para la mente consciente, o una imagen transmitida de un modo tan breve que pase desapercibida para nuestra consciencia. La teoría del sueño de Sigmund Freud ayudó posteriormente a descubrir que el contenido de los sueños estaba compuesto en esencia de información percibida subliminalmente. En 1957, el publicitario estadounidense James Vicary proclamó el asombroso resultado que arrojó intercalar dentro de una película fotogramas que contenían la frase «Tienes sed, bebe Coca-Cola». Estos fotogramas no podían ser percibidos conscientemente por su corta duración. Esta proclama causó preocupación en las autoridades estadounidenses, las que prohibieron el uso de la publicidad subliminal, ordenando a la CIA estudiar su utilización con fines militares. Sin embargo, cuando se intentó replicar el experimento, el fracaso fue completo. Años más tarde, Vicary reconoció públicamente que se habían manipulado los resultados. El último de los análisis científicos de esta teoría fue en 1996. Ninguno probó que los mensajes subliminales causen efecto en el comportamiento humano. Tampoco se ha probado su efectividad en métodos para aprender idiomas, bajar de peso o dejar de fumar mientras se duerme. Sin embargo, en 2006, investigadores de la Universidad de Utrecht han demostrado que si las condiciones son correctas, los mensajes subliminales funcionan. Y funcionan esos mensajes. Así que entonces, adelante, ¿cómo vemos ese subconsciente y ese subliminal? Bueno, cuando iniciamos el tema, dijimos que trabajamos en automático. Nosotros como seres humanos hemos ido guardando información sin tener presente si yo tengo que revisar esa información. ¿Cómo llega ese subliminal que estamos viendo en el video anterior y cómo lo podemos detectar en nuestro día a día? Bueno, muy sencillo. Nosotros todo el tiempo aceptamos sin filtrar todo lo que en ese caminar, en ese levantar, en ese ir a un lugar, a otro, sin saber qué está llegando a nuestra mente. Y fuera de eso, llega como una imagen distorsionada. A ver, ¿cómo se ha manejado hasta ahora la publicidad, el consumismo, incluso la pornografía, las palabras de doble sentido, cuando estamos compartiendo, que quieren decir una cosa pero guardan el picante? Cuando queriendo decir algo bonito, primero le tiro algo que sea negativo para darle a entender que, como cuando dice, yo a usted no la quiero, queriéndole decir que la quiere. ¿Por qué no se lo dice mejor directamente, cierto? Hay dos enemigos que tenemos en el subconsciente, y es la inocencia y la ignorancia. Aquí quiero citar uno de los códigos de la lógica y la lógica, que es el 31, que se llama la gran batalla. Dice que vence la ignorancia, derrota el fanatismo y gana la batalla sobre los sentidos, y así tu alma saldrá gloriosa y magnificada en tu lucha. Ese es el punto de trabajo que vamos a hacer con el subconsciente. Para eso vamos a tomar el primer nivel que tienen los 7 niveles, que es la mente, porque ahí es donde está quedando la información guardada. ¿Cómo funciona? Entonces, si el primero es la mente, tiene 2 componentes, que es la mente y la razón. La mente guarda todo. Haga de cuenta, Simandra, que tenemos un bolso donde guardamos todo lo que necesitamos, y cuando ya requerimos de algo, ¿a dónde vamos? Al bolso. Vamos a llamarle en nuestro interior la célula. En nuestras células queda grabado y almacenado todo lo que vemos, todo lo que observamos, todo lo que olemos, lo que sentimos, lo que expresamos, queda guardado allí, en ese filtro, en ese trabajo de 5 sentidos. Pero en el subconsciente no somos conscientes, diciéndolo así, de lo que llega. Pasa desapercibido la información porque la mente tiene una función. Y no es que la mente sea mala. No, la mente tiene una condición muy fundamental y es que guarda todo, todo. No deja nada por fuera. Pero tiene un elemento que se llama la razón, que es el segundo nivel. Hasta ahora nosotros hemos tomado la razón de manera terrestre. ¿Qué es la razón terrestre? Nos basamos en la cultura, en la tradición, en la costumbre, en lo que me enseñó mi papá, mi mamá, en lo que maneja la región donde vivo. Y basado en eso, nosotros entramos en competencias pensando que es la verdad de lo que actúo, cuando eso no funciona así, porque por lo general
esas costumbres, culturas y condiciones nos llevan siempre a conflictos, a problemáticas, porque el otro no está de acuerdo con lo que yo deseo implantarle. Cuando la verdad siempre a todos nos sirve, a todos nos beneficia y siempre nos trae paz. Entonces, ¿cómo vamos a observar esto? Que como la mente guarda todo sin filtro dentro de esa condición terrestre, ahí dice cualquier cosa. Por eso cuando las personas están compartiendo, van a su intelectualidad y para competir en la conversación, para exponer un tema, van solamente al texto, a lo que encontraron literario, y a veces repetimos como loritos cosas que no tienen sentido y que no tienen lógica. Por eso llega la lógica de la lógica. Pero cuando la razón solamente es terrestre, utilizada de manera terrestre, tiene la condición de que viven dudas. ¿Quién sabe? Tal vez. Ahí es donde vienen los comentarios entre amistades. ¿Qué es un subliminal? ¿Qué es ese subconsciente? Un chisme. Un chisme no tiene fuente de verdad, porque un chisme siempre se habla. O sea, entre usted y yo nomás, que nadie más lo sepa, pero va a contar esto, lo que pasó con aquel, lo que pasó con aquella. O sea, es un comentario sin fundamento que según eso tiene que estar escondido. Ah, que es el subconsciente. Es todo lo que hemos almacenado a donde no queremos ir y que se manifiesta como una emoción, como una expresión que nos hace daño, afecta a los demás y no hemos sido conscientes de que eso que almacenamos fue todo el subliminal que llegó como formación, tanto en la parte académica, en la parte familiar, porque hemos recibido una heredad de prejuicios que no nos ha llevado a despertar la conciencia, porque solamente lo medimos con patrones culturales. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es comprender que hay subliminales o está guardado en el subconsciente, incluso información de canciones. Hoy en día, Simandra, las canciones guardan un montón de información. Es más, es que es hasta lo más de... Ya ni siquiera es subliminal, ya es directa. La imagen de a lo que nos quieren llevar, siempre al consumismo o a la degradación. Entonces, prestémosle atención que eso que nos ha engañado en el exterior, cómo lo he almacenado y que llegó el momento de escudriñar. Con la inteligencia que nos va a entregar el espíritu cuando tomamos la decisión de decir, esto realmente no me gusta. Llegó el momento de cambiar. Entonces tengamos presente que la razón es un elemento fundamental como el segundo nivel para organizar todo lo que tenemos en la mente. Entonces, por decir algo, nosotros vemos una mesa. Yo la tengo como información, como imagen, la palpo que es dura, tiene una forma, ¿cierto? Cuando la toco, hay un sonido en ella de madera o metálico. Es la mente, pero la razón dice, la mesa sirve para esto, para colocar cosas, para estudiar, incluso para comer. Yo no puedo pararme encima de ella como una acción de me voy a parar encima de una mesa porque no tengo organizado la razón de saber para qué sirve la mesa. ¿Qué hace la razón? Organiza todas las ideas para que salgan con lógica y se dé su uso. Resulta que en esta parte del subconsciente no hemos tomado la razón como ese compañero herramienta que nos entregó el espíritu, que nos entregó el intelecto, que nos entrega la inteligencia para que podamos con manera lógica actuar. Entonces, tengamos presente que ese subconsciente es todo lo que hemos almacenado y hasta ahora no hemos revisado, Simandra. Tenaz porque me estás haciendo recordar que hay muchas cosas y hace muchos años estudiamos un poco como eso, como detrás de una canción, detrás de una imagen, la percepción va más allá y nosotros por inocencia guardamos todo eso. Entonces la supraconciencia, que es una memoria a la que acceden los justos, los que se hacen luz con su propio interior, aquellos que se encuentran con su propia preexistencia, cuando buscan su ser para alcanzar esa medida, debemos superar todo lo que nos causa atraso, entre ellas esto, ¿cierto? Como el ego, ya que el ego es el principal enemigo para acceder a nuestra supraconciencia. Y estoy viendo que el subconsciente, si nos quedamos ahí, si no somos capaces de superar esa inocencia, el subconsciente nos revela lo que hemos guardado que no es, ¿cierto? Es decir, que
Haciendo consciente el subconsciente, podemos liberarnos de esa esclavitud física y emocional y alcanzar el verdadero camino hacia la libertad. El subconsciente no trabaja a nuestro favor. Es una memoria como oculta, como guardada, donde uno dice el archivo, ¿cierto? Archivo que nadie sabe. Oculto. Nadie lo sabe, pero el ser sí lo sabe. Entonces, si yo llego, esa memoria que nos hace inocentes e ignorantes, y es como un pozo de la estupidez donde hemos guardado las cosas que nadie, ni Dios se dio cuenta, pero mentiras que sí, que nadie más se dio cuenta sino yo misma. Sé lo que tengo ahí oculto, guardado, esa cueva profunda, y que normalmente tenemos cosas guardadas que no deben de estar. Entonces es nuestra tarea, con razón, ir limpiando, con conciencia, ir limpiando ese pozo, esa cueva, sacar todo lo que no es de ahí, como cuando uno va a una bodega que tiene un poco de cosas guardadas ahí que ya se están pudriendo, sacarlas y moverlas. Como decía un amigo en estos días, que lo que se queda estancado se pudre, y si eso está ahí guardado, se tiene que mover. Con el ser se tienen que mover. Muy bello. Debemos de buscar la libertad, como lo describe Pablo de Tarso, como la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ese es el camino a la supraconciencia, que implica conectarse con esa memoria ascendente que nos lleva indefectiblemente a ese centro, corazón, luz, pero el del Padre y el de aquí. Y entendiendo esto, ¿cuál sería la mecánica para acceder a esa supraconciencia, Milena? Ahí vamos a los siguientes niveles de interpretación que nos entrega la lógica. Y pedirles de corazón, todo lo que aprendamos, compartámoslo. Es necesario que todo aquello que nos ha llevado nuevamente al amor, dejando el error, lo tengamos presente. Yo le agradezco mucho a Zipa y a todos los canales y todos los espacios que abren para que la humanidad pueda encontrar herramientas de superarse en sí mismo. Entonces vamos a mirar cómo empieza a actuar la supraconciencia, y no vamos a dejar aparte la mente y la razón. Ahora es que toma sentido esa mente como compañera de trabajo y esa razón como herramienta de poder organizar nuestras ideas. Resulta que dentro del espíritu tenemos 3 condiciones. Porque el espíritu, recordemos que tomemos la mente como el cuerpo, el vehículo. Y este vehículo tiene un habitante, es el espíritu. El espíritu, cuando se mueve a través de todos los aprendizajes de los 5 sentidos, aprende. ¿Y cómo aprende? Porque hay una de las condiciones primarias dentro del espíritu, que es la inteligencia voluntad. ¿Qué es lo que hace que seamos inteligentes para activar la voluntad? Que en cada situación de nuestra vida yo pueda decir el por qué y el cómo. O sea, que yo me haga preguntas. Simandra, ¿cómo aprenden los niños? Todo el tiempo preguntan. ¿Y por qué? ¿Y cómo? ¿Y dónde? Y a veces no vamos a la inteligencia de ver cómo es el mecanismo de aprendizaje. Ay, pero sí pregunta. No, ya no tengo ni qué decirle. Porque es que el niño demuestra cómo es que el espíritu aprende a través de preguntas. Entonces, cada vez que ustedes tengan una situación en sus vidas, que es la forma que su propio espíritu le está poniendo el escenario, la familia, la sociedad, donde labora, lo que está aprendiendo su talento. Cuando usted esté expuesto a ese escenario y ve algo que no le llama la atención, que le está generando dolor, pregúntese, ¿por qué? ¿Y cómo puedo solucionar? ¿Qué debo de hacer dentro de esta condición? Y ahí llega el mecanismo de la razón. ¿Cómo se debe utilizar verdaderamente la razón? Salirnos de los patrones culturales y tomarlo como una razón lógica. La razón lógica trabaja con las leyes universales, Simandra. Entra en la ley. Siempre trabaja en el amor, en el conocimiento, en la sabiduría. Siempre trabaja en el bien. Siempre beneficia a todos. Siempre mantiene la paz, la armonía, el equilibrio. Por eso es una razón lógica. O sea que su actuar no puede ser como el instintivo del animalito. El animalito actúa según su necesidad, pero él no va a filtrar. Ay, no, de pronto aquel se aporrea, de pronto le hace daño. No, el animalito actúa en su instintivo. Y realmente lo que dijimos al principio, hemos actuado en automático.
Pero cuando llega la razón lógica, dice, ¿dónde me ubico? Cuando yo ya me pregunto, bueno, esto que me está pasando, esto que estoy haciendo, ¿cómo me ubico dentro de la situación para darle solución? ¿O cómo me ubico como espíritu dentro del aprendizaje que tengo para que las cosas siempre salgan bien y aprenda a través del amor? Y ahí llega la tercera condición del espíritu, el conocimiento de lo absoluto. Dije al principio que aunque el ser humano se vea tan pequeño, es el contenedor de todo lo que existe en el universo, como leyes universales, como fuerza creadora, como inteligencia, como vida, como luz. ¿Quiénes somos nosotros realmente? ¿Qué es el hombre realmente? Esa es una gran reflexión para que valoremos qué hay en nuestro interior. Y el conocimiento del absoluto dice hasta dónde se llega. Entonces, cuando yo empiezo en mi vida a comprender cómo voy a grabar en el espíritu consciente, yo tengo que empezar a invitar al alma, a que el alma como corazón haga el filtro de cada situación y yo pueda reflexionar y hacerme preguntas, ubicarme donde debo hacer, dónde debo estar, bueno, dónde estoy, qué debo hacer en este momento, en medio de una dificultad, una discusión que se encuentre, cómo me ubico y hasta dónde llego con lo que yo soy. Por eso es importante estar conectados al alma. Conectarse al alma es estar en nuestro interior, Simandra. Nosotros somos seres inexplorados por nosotros mismos. Por eso ese subconsciente nos engaña todo el tiempo, porque no sabemos qué hemos almacenado, pero si empezamos a trabajar con el corazón, tengamos la certeza que vamos a ser bien guiados. Y ahí es donde viene el tercer cuerpo que se llama que el alma es el que sabe. Dentro del alma dice que hay una lógica de la lógica, que dice dónde se pertenece, ley de pertenencia. Me está diciendo que si yo vengo y soy formada de las estrellas, mi accionar tiene que ser la luz, que todo lo que yo haga sea correcto. Cuando yo me exprese con la verdad. Cuando yo piense, sea fiel al otro. Por ende, soy fiel a mí mismo. Y termina diciendo la intuición del verbo. Es cuando en el verbo todo se comprime e intuye lo que trae la mente como memoria, lo que hemos organizado como razón, lo que traemos en la inteligencia voluntad. Me hago las preguntas, esa razón lógica de dónde me ubico. Entonces quiere decir que la intuición verbo comprime todo como el alma para que yo pueda interpretar el mensaje que me está entregando cada imagen, cada situación, cada vivencia, porque Jesús nos trajo parábolas. Parábolas que hoy podemos interpretar si nos conectamos al alma, o sea que el alma es el que sabe, el corazón es el que tiene la información, la memoria, por lo tanto es que nosotros no hemos utilizado el alma para saber. Sí, Mandra, yo hoy venía caminando para coger el metro cable y había un piso muy negro, estaba húmedo, pero el alma me mostró una mariposa que precisamente era negrita, tenía sus colores, pero el alma me la muestra para que no la pise, o sea, el alma sabe a dónde debo de caminar. El alma es el que sabe qué debo de hacer, ella es la que se anticipa a mis 5 sentidos para que yo pueda tomar buenas decisiones. El alma es el que va a activar la comprensión de mi inteligencia, de mi voluntad, para que yo no le haga daño al otro. Entonces necesitamos saber identificar que somos memoria de espíritu. Si no vamos a nuestra memoria, no vamos a poder trabajar con la supraconciencia, no vamos a poder eliminar que hemos guardado inconscientemente y vamos a seguir teniendo actitudes y comportamientos que nos siguen llevando al dolor. Y ahí es donde nosotros tenemos que saber que el verbo se tiene que hacer carne. Bueno, eso está como muy hermoso y yo creo que entender la supraconciencia que nos está tocando el alma, como lo está diciendo aquí nuestra compañera Milena, está tocando el espíritu y el alma, es un referente para estar andando desde ahí. Y en estos días veía una película que tiene su toque, que se llama Lucy, y esa mujer se conectaba, o sea, lograba un nivel de conciencia, de conectarse con el todo, ¿cierto? Conectarse con los animales, con el sonido del viento, con el sonido del aire, con el sonido de todo lo que estaba alrededor. Mejor dicho, reconocía en su mente, recogía todo eso que había guardado y recordaba cómo le sabía la leche
cuando se amamantó de su mamá. Tenía el todo, esa supraconciencia estaba en ella, ¿cierto? Conectada con el todo, porque la supraconciencia es un camino para descubrir nuestra verdadera identidad, de quiénes somos, de dónde pertenecemos, de que no somos unos hombres que cotidianamente barremos, trapeamos, hacemos el almuerzo, sino que eso es una parte, pero superamos esa condición cotidiana. Y podemos, esa supraconciencia la podemos describir como la manifestación de esa conciencia universal en nosotros, de esa conciencia del todo, de que nosotros no somos más o menos, sino que hacemos parte de un todo. Y ponernos como en ese lugar es estar en una condición de supraconciencia, como en un estado de intuición más allá, ¿cierto? Más allá de la rutina, que nos permite como percibir qué le está pasando a Margarita, porque está así, ¿cierto? O empezar a sentir qué le pasa a Milena, cómo vino Milena. Es una intuición que me conecta y que me permite estar más activo también, no en, como dice, en modo autómata, en modo rutinario, sino que la supraconciencia me activa no la mente solamente, la mente es el recurso. Ahorita nos decía Milena, nos activa el corazón y nos activa el alma. Hermoso. Yo creo que por eso nosotros traemos hoy un video que nos permite entendernos como un todo, que nos permite entender al Padre, que es el Padre de todos, sea el nombre que le pongamos cada uno, pero es el Padre que nos conecta con ese todo. Entonces, Margarita, queremos poner este video hermoso que nos sella el corazón en esta dimensión de la supraconciencia. Vamos a ver ese videito y vamos entonces enseguida pues a pasar a la pregunta para que sellemos este momento de la supraconciencia.
Bueno, y con este video que sella lo que es la supraconciencia, que conecta el todo, que nos permite sentir, oler, palpar toda la creación, ser consciente de quién soy ante la creación. De verdad que muy bello como esto. Entonces vamos a Milena, con esta supraconciencia que es el camino para descubrir esa identidad. Vamos dimensionando pues como este video. Quisiera que nos explicaras cómo podemos relacionar esa supraconciencia con la cita que Juan I dice, y el verbo se hizo carne. ¿A qué te refieres? ¿A qué se refiere esa cita con esa supraconciencia? Es muy profundo, pero es el tiempo de interpretar el mensaje de Jesús. Para ello voy a tomar 3 condiciones que trajo Jesús en su propia persona dentro de esa fuerza crística que decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nosotros necesitamos apropiarnos de esa fuerza verbo desde esas condiciones. Cuando Jesús hablaba yo soy el camino, quiero invitar a cada uno de ustedes que se vea como ese Jesús diciendo yo soy el camino. Entonces, ¿qué estoy haciendo con lo que guardo en mi mente, lo que aprendo en mi espíritu y lo que permito que el alma me guíe para hacer el camino hacia la luz? O sea, yo ser mi camino, yo soy quien lo recorro. Entonces, desde ese camino se manejó desde el intelecto espiritual. El intelecto espiritual es lo que estamos tocando el día de hoy y los conocimientos que se comparten a través de SIPA, que es ir a esas leyes universales, a lo que no nos han contado en la academia, a lo que no nos han dicho aquí por los medios, a los medios de comunicación cuando muestran las noticias, cuando muestran la publicidad. No, a que nosotros podamos despertar el intelecto, quiere decir la información que hemos guardado por encarnaciones, para poder saber quién soy, qué soy, de dónde vengo, ¿cierto? Y hacia dónde voy. Pero el segundo dice, yo soy la verdad. ¿Dónde está la verdad? En lo que hemos almacenado desde la preexistencia como espíritus creados del Padre Eterno. O sea que nosotros somos un espíritu en formación y esa verdad está por dentro. Es una verdad que resuena, el amor. El amor es una verdad que resuena en todos, independiente a qué cultura manejo, qué color de piel tengo, dónde nací, por qué nací allá, qué como, qué no como. El amor es una verdad interior, que es una ley que lleva siempre al servir, al comprender, al dar. Entonces, ¿la verdad dónde está? Guardado en todas las memorias que almacenamos y tenemos 7 logosoles, que es el espíritu, para escudriñar y aprender de él. Entonces, yo soy la verdad. Mírese en cada uno es esa verdad creada desde la preexistencia, desde ese principio verbo del que estamos tocando en este momento, que nos lo trajo Jesús y nos lo explicó de una forma muy sencilla, era servir y amar al prójimo. Y cuando habla de la vida, entonces cuando hablamos de esa verdad, está hablando de un mecanismo que necesitamos a través de encontrar esas memorias que vamos a escudriñar, que están en ese subconsciente para limpiarnos y quitarnos lo que no es y tomar desde la supraconciencia esa conciencia de vivir y poder resucitar. Ya dijimos que resucitar no es después de que esté uno muerto. Es cuando yo hago cambios que benefician tanto lo que yo soy como a mi entorno. Porque es una resurrección que me lleva a no morir más. Es que hemos creído que la resurrección solamente era la historia que nos cuentan de Jesús, donde él a los 3 días resucita. Es que Jesús nos dejó el camino a nosotros. Nos mostró el conocimiento de la luz para que hoy lo comprendiéramos y pudiéramos interpretarlos si nuestra necesidad, Simandra, sea el espíritu, memorias que hemos almacenado que nos llevan a cada día a ser mejores. No solo las memorias sin filtro que nos llevan a ser el mejor deportista y acabar con mi cuerpo para demostrar que sé mucho, pero al final eso no me contribuyó a nada. No, es ser mejor humano, es ser mejor ser, es dar lo mejor que tengo, es renunciar al ego, es renunciar a la envidia, es renunciar a la rabia, es renunciar al odio, es realmente tomar el amor, es escuchar al otro. Entonces, cuando vamos ya, yo soy vida,
ya estamos hablando del verbo, estamos hablando del Cristo, estamos hablando de la formación que yo tengo interior para acceder, pero para hablar de cómo el verbo se hace carne y mandra, hay que tener algo presente, y es que nosotros tenemos que saber para qué nacimos, porque estamos encarnados y se utiliza una ley, se llama reencarnado, o sea, el hombre que descubre que nació con un propósito de vida. Estamos haciendo un llamado a los 144,000 seres excepcionales, especiales, que no los hace seres que aplasten a otros o que sean superiores, no. El 144,000 tiene la condición de ser más humano, de ser más puro, de ser más perfecto, de dar lo mejor que tiene. Esos seres que limpian los ríos, esos seres que acogen los animalitos, esos seres que acogen los ancianos, que cuidan los niños, que protegen a su familia, que respetan a su pareja, que respetan a sus hijos, que dan lo mejor que tienen, que van sintiendo la necesidad de ser unos con ellos. Y Jesús nos lo dejó planteado. Ese verbo hecho carne es cuando yo me uno al Padre interior, porque dijimos que el supraconsciente trabaja desconectado al alma. Es el que se anticipa todo para yo saber qué está llegando a mi alrededor, hacer el filtro, desechar lo que no es y tomar lo que verdaderamente es. Entonces, Él nos dijo algo, yo y mi Padre uno somos. Si yo tomo de mi alma, de mi ser, y le presto atención a mi conciencia, a esa conciencia universal, yo voy a tener una obra limpia y voy a poder dar la luz con la cual encarné. Entonces es el tiempo de que ese verbo alma, luz interior, se manifieste en carne, o sea, como Jesús lo hizo. Cuando se habló del verbo se hizo carne, ese trabajo lo hizo Jesús. Jesús nos mostró al Padre, nos mostró su obra, nos mostró el amor, nos mostró la ley, nos mostró la luz, pero nos dejó el camino a nosotros. El programa de hoy, de conocer la supraconciencia, es que llegó el momento de dialogar con el alma. Es una voz interior, es un diálogo interior que viene desde el Padre, está en el corazón. Si nosotros empezamos a comprender lo que es la luz en nosotros, vamos a estar conectados al Padre como lo hizo Jesús. Por eso el verbo al hacerse carne nos activa la inteligencia y tenemos respuestas rápidas de inteligencia. Por ejemplo, voy a citar dos. Ustedes recuerdan cuando Jesús estuvo expuesto que los fariseos le dijeron, bueno, ¿esta moneda qué? ¿A quién le servimos? ¿Pagamos impuesto o no? ¿Y cuál fue la memoria, la respuesta rápida de Jesús? Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué hizo Jesús? Se conectó al Padre porque tiene por dentro el Cristo y da la respuesta inteligente, lógica, para que nos quede un mensaje claro a nosotros. Y la segunda, voy a tomarla así rápido, cuando estaba allá, que iban a apedrear a la adúltera. Que el que esté libre de pecados, tire la primera piedra. Entonces, ¿qué es la inteligencia del alma en la supraconciencia? En el verbo se hace carne, que cuando nosotros demos respuesta, saquémosla del alma, respiremos, hagamos pausa. En cada situación de nuestra vida, preguntémosle al corazón, ¿qué es lo que debo de hacer con lo que voy a expresar? ¿Qué es lo que debo hacer con lo que voy a pensar? Y para eso necesitamos los 7 niveles para discernir, porque ese es el alma es el que discierne, que ve lo que está profundo, que no se manifiesta. El dolor de Simandra que no me está contando, pero que mi alma sabe y necesito ayudarla. El problema que me manifiesta a alguien, pero que yo no puedo verlo con los ojos del problema. ¿Qué desea y qué necesitas hacer? Entonces, es el tiempo de que esos coladores, que son la razón lógica, hagan el trabajo interior y podamos ir a evaluar qué es lo que me ha hecho sufrir, qué es lo que me hace errar, por qué estoy errando. Vamos adentro. Esculquemos ese cuarto, saquémoslo, manifestémoslo para nosotros mismos y hagamos el cambio, hagamos el proceso de la supraconciencia. Hermoso, aquí voy reflexionando porque pensando como en esa conciencia cotidiana, pues nos permite como ir así, como cuando uno va caminando mirando como el pasito a pasito, pero cuando yo miro hacia el universo, me estoy conectando con la supraconciencia, porque la conciencia normal nos va dando como el paso para que no vamos a pisar como no debemos, que no debemos cada pasito, pero la supraconciencia que nos conecta con el alma
nos abre un panorama más amplio, nos abre una conciencia de dónde estamos ubicados, que no somos solamente unos hombres terrestres, como nos decía nuestra invitada hoy, Ana Milena, sino que venimos de más allá, que estamos conectados a una conciencia y a una sabiduría universal que creó todo, absolutamente todo, todos los planetas, todos los seres, y que nosotros no nos quedamos aquí en el nivel de terrestre, sino que vamos más allá, estamos ascendiendo. Y ese es el nivel que hoy en todos los corazones esperemos que empiece a resonar, empecemos a ser más supraconscientes, que nos permita avanzar. O sea, obviamente tenemos que ser conscientes en cada momento que vivimos y empezar a conectar el alma, conectar el corazón para lograr esa supraconsciencia que nos eleva, que nos lleva a otro nivel. Ahí sí, como el programa ese, a otro nivel. Bueno, nosotros siempre estamos pendientes de si alguno de ustedes se perdió una parte del programa y quiere volver a escuchar un punto clave de lo que hemos aquí conversado, porque ha sido muy valioso toda esta información, pues este contenido está disponible siempre en nuestras redes sociales, en Corazón del Sur 144, en Telegram, en Instagram, en YouTube. Y por supuesto, con este mismo enlace lo pueden compartir, lo pueden volver a ver cuantas veces quieran. Gracias, gracias. Yo creo que esa es la tarea que nos corresponde y de verdad una gratitud enorme para Milena. Agradecemos siempre esa disposición que tienes para apoyar nuestro programa de Corazón del Sur 144 aquí en Medellín. Ella es una medellinensa aquí en nuestra ciudad y nos alegra mucho tenerlos aquí. De todas maneras, Milena, pues se nos acaba el tiempo, pero es muy importante entonces poner un mensaje final a esta audiencia que se conectó hoy con esta visión de supraconsciencia. ¿Cómo así? Espero que hoy se hayan ido con una fuerza importante en ese tema y Milena hoy nos va a cerrar con un mensaje final este tema. Recordarnos y recordarles a todos los seres de este planeta que venimos de las estrellas, que nuestros padres progenitores son los 4 seres vivientes que nos dotaron de inteligencia, inmortalidad, eternidad, vida eterna, de luz. Amados oyentes, venimos de la luz y como venimos de la luz, debemos de gratificar siendo luz. Saber quiénes somos, vamos adentro, vamos a nuestro nodo sinusal, vamos a nuestras memorias, vámonos a la luz que somos, porque la primera muestra, Simandra, de encontrar la luz es escuchar a Jesús, es escuchar su enseñanza y ponerlo en práctica. Y cuando nosotros somos luz, entonces deseamos lo espiritual, deseamos el amor, deseamos el servicio, deseamos la vida. Y estar vivos no es simplemente caminar en esa cotidianidad, es ser conscientes de cada instante. Hoy que venía en el metro, yo observo mucho los rostros de los seres que me acompañan, porque en realidad hay un amor profundo por cada ser que existe. Y veo mucha tristeza en el rostro de los seres humanos, mucha tristeza, mucha angustia, preocupaciones, todo el tiempo están ensimismados, pero su rostro no muestra alegría. Activemos esa supraconsciencia porque ella nos dice, desde ese verbo hecho carne, ¿quiénes somos? Somos luz y somos la respuesta de nosotros mismos. Soltemos los apegos, la dependencia, a que el otro y las otras cosas son las que nos hacen felices. No, la felicidad está cuando encuentro mi razón de ser y existir, mi razón de principio y por qué estoy aquí, y que nuestro propio principio es la vida. Entreguemos la vida, seamos vida. Entonces nuestra obligación es ser luz, dar luz y manifestar la luz. El sol manifiesta la luz y nos entrega información en esa ley permanente y constante. El aire, el agua, la tierra. Ellos, desde la identidad ser luz que tienen, nos alimentan y nos dan vida. ¿Para qué nació usted? ¿Para qué nací yo? Preguntémonoslo. Esa es la primera tarea desde la supraconsciencia, porque esas 3 condiciones de cuando estamos en el consciente humano, esa es la inocencia. Cuando estamos en el subconsciente, es la ignorancia. Pero cuando entramos en la supraconsciencia, estamos tocando la conciencia universal, que es a lo que debemos de activar. El quién somos, de dónde venimos, para qué nacimos. Hombres 144,000,
hombre extraordinario, despierta ese alma que tienes ahí de tanto trabajar y servirle a la humanidad y date cuenta que todo está por dentro, para que sigas brillando con la luz que te creó. Gracias, Himandra, gracias a Zipa, gracias a Margarita, gracias a todas las personas que nos podemos disponer para nuestro interior, que podamos escuchar el alma, que quien se deja guiar por el alma ya no tiene que sufrir más. Deja el dolor como su compañero y empieza a vivir el amor desde la luz y desde la paz. Y muchas gracias a todos. Ay, con esta esperanza, con estas palabras tan esperanzadoras, yo creo que es muy bello cerrar este día, de verdad, esta profunda reflexión que nos entrega Milena. Cerramos este espacio de hoy y agradecemos su sintonía a todos los oyentes de Corazón del Sur 144, que la paz, la luz y la supraconciencia guíen sus pasos. Gracias de nuevo pues a Milena y a Margarita, que está aquí con nosotros apoyándonos, a Abraham y a doña Zoila por el apoyo que nos brindan cada semana. Y muchísimas gracias, Milena. Muchísimas gracias a todos los oyentes. Chao. Hemos presentado Corazón del Sur 144, un espacio donde trataremos temas que impulsan la vida, la libertad, la conciencia, la fuerza del corazón, el ser y el pensamiento latinoamericano.